Vamos a pasar a los diuréticos ahorradores de potasio. Terminamos los diuréticos ahorradores de potasio y bueno, la charla yo tengo entendido que son 2 horas, de 8 de la noche a 10 de la noche. La, las diapositivas son obviamente un poco más extensas por el hecho de que hablar de hablar del tema de farmacología cardiovascular en la parte de una maestría para un mes queda muy cortito, porque hay textos súper grandes para hablar de farmacología cardiovascular únicamente. Entonces, si ustedes me lo permiten, podemos prolongarlo la presentación por lo menos una media hora más para que podamos tratar de abarcar a todos los fármacos antihipertensivos, aunque sea de una manera global, para que ustedes puedan tener un concepto claro en su práctica clínica. Si están de acuerdo, adelante. Si no, pues con todo el derecho también podemos continuarlo en la siguiente clase, con el siguiente tema. Está bien, doctor, continúe. De acuerdo. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver perfecto. Entonces, los diuréticos ahorradores de potasio. Dentro de estos encontramos a los inhibidores de la aldosterona y a los inhibidores del transporte de sodio. Como pueden ver, los inhibidores de la aldosterona son la espironolactona y la plerenona. Ya tenemos otro, por ejemplo, la que tenemos no tenemos en nuestro país, y tenemos lo que es la milorida y el tramtereno. Y dentro de estos, por ejemplo, la finerenona, ¿no? La aspironatona, plerenona, finerenona. Y los inhibidores de transporte de sol, la milorida y el tramtereno. Si bien la milorida de manera aislada, darle sueltito al paciente, no hay. Y por lo menos no sé si circula en el medio. Pero la mayor parte de las veces viene combinado con otros medicamentos. Como por ejemplo, de manera comercial, si no me equivoco, se llama Ecofaretic, que viene lo que es hidroclorosida con amiloride, ¿no? Entonces, medicamentos vienen ya combinados muchas veces. En realidad, la amiloride tiene que combinarse con el diurético para que funcione como antihipertensivo. Si no, la potencia antihipertensiva es muy, muy, muy baja. Y de la espironolactona, la mayor parte de las veces se ha visto su mayor uso en aquellos pacientes obesos y con hipertensión arterial mal controlada con los otros antihipertensivos. Entonces, los inhibidores del receptor de mineralocorticoides funcionan mediante lo que es el sistema renina-angiotensina y principalmente la aldosterona. Porque como dices, inhibidor de la aldosterona. Por lo tanto, alcanza su lugar de acción por vía vascular. Van a competir con la aldosterona por la unión al receptor y solo van a ser activos si existe aldosterona, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que tienen hipoaldosteronismo primario o secundario, pues el efecto será menor, ¿no? Disminuye la reabsorción de sodio y por tanto su intercambio con el potasio. Tenemos, entonces, voy a mencionar principalmente a la espironolactona, no a la pirona porque no tenemos en el medio, entonces a la espironolactona porque es muy fácil su adquisición, ¿no? Tiene una elevada biodisponibilidad oral, principalmente cuando viene micronizada, tiene una elevada fijación proteica, tiene una latencia de hasta 2 días, y bueno, el metabolito activo que es la canrenona. De hecho, la espironolactona empieza a funcionar como tal, con su potencia clara, a los 3 días más o menos de haberlo iniciado. O sea, no se tienen que desesperar que el primer, segundo día no funcione tan bien como esperan, pero al tercer día más o menos, tercer, cuarto día, ya se evidencia su potencia antihipertensiva. Como reacciones adversas, la hipercalemia, como alteraciones neuromusculares, respiratorias o cardiovasculares. Hay que tener mucho cuidado, si bien hay que tener mucho cuidado en los pacientes renales, porque se sabe que los pacientes renales pueden tener una tendencia a la hipercalemia, la mayor parte de los pacientes que ya están en terapia de reemplazo renal de carácter terminal, que están en diálisis, ¿no? Y se necesita utilizar un antihipertensivo, tampoco quiere decir que la espironolactona está prohibida, ¿de acuerdo? Que está contraindicada, así con rojo, no. O sea, sí se puede utilizar en aquellos pacientes que es refractario al tratamiento antihipertensivo, que se haya podido rescatar lo más que se pueda, ¿no? Pero sin embargo, si no se puede utilizar la espironolactona, ¿de acuerdo? Porque igual el paciente va a dializar, entonces. El hecho de los trastornos de potasio en este tipo de pacientes, solo hay que tener un poco más de cuidado en los controles seriados del potasio y nada más. Y otra cuestión importante, que también eso nos lo van a confirmar lo de la parte de bioquímica, los electrolitos que circulan en los diferentes laboratorios, que deben tener algún test de evaluación como tal para ver si realmente están dentro de los estándares adecuados, yo creo que varía bastante.
porque muchas veces no correlaciona con la clínica del paciente. Muchas veces hay potasios de 7, pacientes renales que absolutamente no tienen nada de hipercalemia, y muchas veces por eso nosotros, la parte de cardiología, no confiamos mucho en los electrolitos que se reportan por la gran variabilidad que se ha visto en el medio. Y utilizamos el electrocardiograma, porque eso prácticamente no está sujeto más que otra cosa que interpretador dependiente, ¿no? Pero se ha visto mucha variabilidad de esto, entonces también hay que tener un poco de cuidado, porque muchas veces se dice que, o sea, sale un laboratorio de 10 de potasio y uno ya le está iniciando medidas hipocalemiantes, eso no es tan cierto, ¿no? Entonces con la espironolactona ocurre lo mismo, ¿no? Toda hipercalemia se tiene que tratar de manera aguda y obviamente se tiene que confirmar mínimamente con un electrocardiograma o con un laboratorio cruzado, ¿no? Cruzado me refiero que se tome una segunda muestra y con otro laboratorio se compare. En el caso de que genera mucha duda. La espironolactona puede a largo plazo generar ginecomastia, impotencia, alteraciones menstruales o erupciones cutáneas. Y el amiloride tramtereno, como tenemos en nuestro medio, tenemos el amiloride, genera el bloqueo de los canales de sodio, como pueden ver en el gráfico, ¿no? De entrada a favor del gradiente electroquímico. En la parte final del tubo distal se encuentra este segmento, ¿no? Disminuye la reabsorción de sodio y, por tanto, su intercambio con el potasio. El amiloride, como bien les menciono ahí, viene como cofaretic, asociado a la hidroclorotiazida, o como plenacordé, asociado a tenolol y a hidroclorotiazida. ¿No? El amiloride tiene una absorción lenta, incompleta, con una semivida de 6 a 9 horas, eliminación en orina, hay que tener mucho cuidado en pacientes con insuficiencia renal. Dentro de las reacciones adversas, la hipercalemia puede generar molestias gastrointestinales y bueno, el tramtereno genera megaloblastosis en la parte de la literatura. Siempre se trata de combinar con otros diuréticos para que potencien la diuresis y de esa manera disminuyan la presión arterial. No tienen un efecto antihipertensivo a nivel del músculo lisovascular, sino a nivel del pérdida en el volumen como tal. Y reducen, y bueno, con esto se reduce, ¿no? Un poco la hipertensión. Este gráfico, obviamente estas diapositivas, todo lo que estoy poniendo, lo voy a poner en el grupo, lo voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan ver. Este es un resumen, no lo voy a detallar en exceso, pero este es un resumen, como pueden ver que existen diferentes puntos de la nefrona, en el cual, en la parte tubular de la nefrona, en el cual podemos ver que actúan los diferentes medicamentos que generan alteraciones metabólicas diferentes y que se pueden relacionar con algunas tubulopatías. ¿Listo? Y bueno, este es uno de los esquemas, bueno, en realidad múltiples esquemas que se utilizan a nivel mundial para lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial. Como por ejemplo tenemos el de la derecha, de la Sociedad Americana del Corazón, la última guía que salió, en la cual se habla de, ustedes pueden ver en el primer paso, se utilizan, voy a señalarlo, para que lo puedan ver, acá, ¿no? Pueden ver que ya desde el inicio, ¿no? Al paciente hipertenso, que ya pasa a los 140-90, que estamos hablando de todo paciente que pasa a los 140-90, ¿no? Se inicia en una terapia dual a dosis bajas. Si no funciona, se aumenta la dosis hasta el tope de lo tolerado. Si no funciona, iniciar un tercer medicamento, que en este caso se utiliza un IECARA 2 más un calcio antagonista, que refiere acá, se puede utilizar un diurético, y si no funciona nada de eso, entonces se le puede añadir espironolactona, es una dosis de 50. Es muy importante que el beta bloqueante no está mencionado en ninguna parte de acá, pero ha salido muchos artículos que los beta bloqueantes podrían estar incluidos como fármacos de primera línea, que eso ha salido en la revista, las guías de la Sociedad de la Sociedad de Cardiología de Canadá, en la sección de hipertensión, ¿no? En la cual los beta bloqueantes podrían ser utilizados como medicamentos de primera línea en algunos pacientes muy seleccionados. ¿Qué tipo de pacientes? Principalmente en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pero que ya hayan utilizado beta bloqueantes previamente. Aquellos pacientes que tengan angina, postinfarto de miocardio, fibrilación auricular o mujeres jóvenes que estén embarazadas o que estén planificando el embarazo. Como pueden ver en las guías del 2023 de la Sociedad Española de Hipertensión, se ha visto que el uso de diurético, de una medicación combinada a dosis bajas, se respalda con la parte de la Asociación Americana de Corazón, ¿no? Entonces,
Como pueden ver, en muy pocos pacientes se puede utilizar monoterapia. ¿En qué tipo de pacientes? Principalmente en aquellos pacientes que son de carácter frágil. Ahí hablamos de otro término que es el síndrome de fragilidad. En aquellos pacientes que tienen presión normal alta, aquellos pacientes que tienen la presión entre lo que es que no superan los 139, los 120, en realidad se utiliza más el término de 130, 139, pero presión normal alta en las guías se refiere entre 120 y 139, pero en la práctica se utiliza entre 130 y 139, ya lo denominamos un paciente candidato a utilizar monoterapia, en el caso de que veamos otros factores de riesgo como la dislipidemia, que sea diabético, porque se tiene que obtener niveles más bajos, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos terminado lo que son la parte de los diuréticos, incluido los IECAs, digo, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Ahora vamos a irnos por el grupo de los IECAs ARA2, los beta bloqueantes y los calcio antagonistas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a continuar. Si es que tienen alguna pregunta, pues vamos a abordarla sin ningún problema más adelante. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los calcio antagonistas.